tenemos una idea de las metas, así, que las metas existen para tratar de corregir algo que no está bien, es decir, como me dijo mi amigo, si estás panzón, ponete a dieta. Pero ¿a quién le gusta ponerse a dieta? Es decir, que las metas muchas veces, la idea que tenemos o la forma como las vemos, son desagradables, porque implican traer una corrección a la vida, demandan una corrección, demandan ciertos ajustes, y no nos podemos apartar de eso, es decir, sí hay que hacer algunos ajustes, pero quizás la intención que yo tengo esta mañana es que cambiemos la forma como lo vemos. La otra semana vamos a continuar con esto y queremos hacer un ejercicio de hacer metas, ¿verdad? De un desafío de hacer metas personales, individuales, grupales, etcétera, etcétera, para este año. Y vamos a darle continuidad a lo que veníamos viendo la semana pasada. La semana pasada vimos cómo Moisés recibió una visión. La visión es muy grande, la visión es muy importante. De hecho, fue tan importante y tan grande que Moisés en 40 años no la terminó. Tuvo que tener un sucesor para que lo llegara a cumplir y lo llegara a hacer. Sin embargo, sí empezó. Y veíamos la semana pasada cómo las plagas empiezan a colaborar con Moisés en darle un respaldo de lo que Dios estaba haciendo. Vamos a seguir en la misma línea. Ahora bien, si tenemos una visión, también tenemos que tener objetivos a corto plazo. En el caso de Moisés, lo primero era lograr la libertad de los egipcios. Luego era atravesar un desierto para llegar a Canaán. Son situaciones a corto plazo. Dice que se estima que el pueblo de Israel, si se hubieran ido por la ruta corta, hubieran llegado en 3 semanas a Canaán. Y el tema de que duró 40 años, hubiera podido durar poquito más de 2 años y 3 semanas, en lo que ellos conquistaban, entraban, etcétera, etcétera. El mes de febrero vamos a enseñar cómo hacer metas. No lo vamos a enseñar desde un día domingo, sino lo vamos a tener una aplicación desde un día miércoles, porque queremos hacerlo como un taller. Pero entre hoy y el otro domingo yo quiero desafiarlo a usted a pensar distinto, a enfrentarlo distinto y a soñar de una forma distinta. Entonces vamos a empezar. Para crear un poquito de contexto, quiero llevarlo al momento ese donde don Moy y don Aarón se presentan con don Faraón. Y le dicen, ellos van con una misión que Dios les ha dado. Dios les dijo, saquen al pueblo de Egipto e introduzcanlo en la tierra prometida. Yo voy a estar con ustedes, voy a proveer todo lo que tengan que proveer y para que ustedes lo hagan. Esa es la visión. Sin embargo, es muy interesante que cuando empezamos a leer la primera interacción que Moisés y Aarón tienen con el faraón, ellos le dicen, danos permiso de llevar al pueblo a adorar a Dios por 3 días. Eso fue lo que le pidieron, eso fue lo que le preguntaron. ¿Podemos ir camino de 3 días? Ahí vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer unos sacrificios a nuestro Dios y luego ya con eso pues regresamos. Eso fue lo que Moisés le pide a Faraón. Inicialmente, cuando usted lee la Biblia, esto está en el capítulo 5. Él no le entró a Faraón así, mira, let my people go, deja que mi pueblo se vaya y vámonos. Sino que él entró 3 días, dame 3 días. El número 3 es muy curioso en la Biblia. Por ejemplo, en
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús estuvo muerto 3 días y 3 noches. El número 3 tiene una enseñanza muy pedagógica y la quiero descubrir, pero todavía no. Y ellos le pidieron eso. Faraón reacciona y dice, en buen chapín, Nel pastel, ¿verdad? Llegó Pepito y le dice a su papá, papito, es pecado decir Nel. Y su papá le contestó, Simón, mano. Faraón se endureció. Faraón se enojó y empezó a decir, miren, ustedes no tienen que hacer, ustedes están perdiendo tiempo. Entonces Dios, en respuesta a eso, empezó a enviar plagas. La primera plaga, como lo veíamos la semana pasada, fue la plaga de la sangre. Imagínese usted, estar días sin tomar agua porque todo es sangre. Si sacaban del pozo, sangre. Si iban al río, sangre. La única agua, la única agua que no se les convertía en sangre era la que le compraban a los israelitas. Por eso aguantaron una semana. Luego vinieron las ranas. Imagínense, ¿verdad? Ranas por todos lados. Y milagroso porque Egipto es un lugar seco, pero las ranas habitan en lugares húmedos y Dios permitió que las ranas superaran sus problemas con lo seco y invadieron y molestaron a los egipcios. Los piojos, las moscas, la plaga sobre el ganado que de repente ¡pum!, se les muere el 90% del ganado. Las llagas o úlceras. Imagínese usted que dice que ni siquiera los sacerdotes se podían mover porque estaban llenos de úlceras. La séptima plaga, la plaga del granizo. Y en este momento Egipto está destrozado. Y cuando los oficiales de Faraón ven a Moisés, le dicen, papito, le dicen al rey, déjalos ir. Mira lo que está haciendo, todo lo que ha dicho que va a pasar. Y mira, estamos destruidos, estamos mal. Dios ha respaldado a Moisés. Dios lo ha enviado, Dios lo ha bendecido, lo ha usado. Y de aquí viene la primera enseñanza o la primera conclusión que yo quiero sacar con ustedes. Éxodo empieza con esta interacción en el capítulo 5, ¿verdad? Y el punto es, todos los seres humanos traemos un propósito dado por Dios. Nadie es accidente. Nadie vino por accidente. Nadie vino, perdone que sea tan franco, pero nadie vino por la calentura de sus viejos. No hay coladitos. Es del coladito. Dice, no. Discúlpenme, no hay coladitos. Todos estaban en la mente de Dios. Hay mujeres que a veces se sienten incompletas porque necesitan traer un alma, porque hay un alma que tiene que vivir ese propósito. Es un misterio muy grande. Todos venimos con un propósito. Todos traemos una misión de parte de Dios. Hemos pactado desarrollar una misión en esta tierra. Dios te llamó a algo, es por esa razón que tú estás en el país que estás, en la familia que estás, en las condiciones que estás. Todo esto tiene que ver con la misión que Dios te entregó a ti y a tu vida. Y entonces nosotros empezamos a vivir la vida y nos inmiscuimos en las cosas de la vida, ¿verdad? Y en esta vida hay que trabajar para comer, lo cual es muy bueno. No creo en la vagancia, hay que trabajar, pero a veces en el trabajo se nos olvida la misión. Hay que procrear y hay que tener hijos, y eso es parte de la misión que hemos traído, pero no lo es todo. Y entonces también en la familia como que vamos posponiendo cosas y no le ponemos atención a que tenemos una misión de parte de Dios.
Y por eso la semana pasada aprendíamos de Moisés. Moisés, dice la Biblia, que cuando nació fue un bebé excepcional, hermoso. Y yo hacía el chiste, todos vemos hermosos a nuestros hijos cuando nacen. La semana pasada, ¿verdad? Nadie lo ve no especial. Uno ve a su retoño y dice, esta va a inventar la cura contra el cáncer, dice uno. ¿Verdad? Yo por lo menos así vi a mis hijas. Esta va a ser aquí, este va a ser aquí, etcétera, etcétera. Pero Moisés nace con eso, crece en un lugar y recibe el favor de Dios y se va a la casa de Faraón, y ahí él la hace y está muy bien. Hasta que un día se le ocurre ponerse a pelear con un egipcio, lo mata y empieza a ser perseguido, y entonces pues perdió el sueño de su vida. Ya no tengo que hacer eso. Los años pasan, él está exilado. Un día encuentra su kikirimiao y le dice, ¿te quieres casar conmigo? Se casa, tiene sus hijos y ahora es pastor. ¿Y qué? No pasa nada. Y ahí está Moisés. De pronto él ve que tiene 50, 60, 70 años, 75 años, y empieza a pensar en su plan de jubilación, a dónde se va a retirar, ¿verdad? Las playas del Mar Rojo le han dicho que son muy buenas. Y Moisés dice, pues está bien, 77 años, 78 años, 79 años. Y recién celebrado su 80º cumpleaños. Un día una ovejita, todavía trabajaba para el suegro, a los 80 años. Se había conformado, se había resignado. Y a los 80 años, él dice, se le escapó una ovejita, me la van a cobrar, y se fue a traerla. Y de pronto que ve una zarza que está encendida y que no se consume. Y le llega a la zarza y oye una voz de la zarza, y Dios se le revela y empieza estira y encoge por 2 capítulos de la Biblia, en donde Dios está intentando convencer a Moisés. Finalmente lo logra y Moisés regresa, y Moisés va con un propósito de vida. Ahora ya sabe para qué nació, ahora lo ha vuelto a conectar. Él es el libertador, con una imagen clara de vida, de lo que va a pasar en el futuro. Es decir, él sabe que él los va a sacar, no sabe cómo, pero él sabe que él los va a sacar. Él sabe que van a ir a conocer Canaán, y que un día Canaán va a dejar de ser Canaán y se va a convertir en Israel. Tiene una imagen muy clara, un propósito, una imagen clara. Y por último, empieza a cambiar sus conductas, empieza a cambiar sus paradigmas, empieza a trabajar en su speech, empieza a trabajar en cómo va a caminar, empieza a cambiar sus conductas, propósito, imagen a futuro y sus valores personales de vida. Ahí tiene una visión. De eso hablábamos la semana pasada, no voy a estar mucho tiempo en eso. Y entonces el capítulo 5 nos narra, por favor léalo conmigo, como dice ahí. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón. Le dijeron, es decir, él regresa a Egipto, va a hablar con los líderes. Miren, muchachos, el Señor me escogió, yo vengo para libertarlos. Aquellos no se emocionaron mucho, pero como él tenía una razón por la cual hacer las cosas, como él ya no era el cobarde que había decidido ser, sino que ahora era un hombre valiente, entonces él sigue con su ímpetu y dice, esto dice el Señor, Dios de Israel, le dice a Faraón, deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Mi pregunta para usted es, ¿cuál era el llamado de Dios para Moisés? ¿Cuál era? Ayúdeme. Perdón, no escuché. ¿Cuál era, Gabriel? Libertar al pueblo. El llamado de Dios era libertar al pueblo, sacarlo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida y meterlo en la tierra prometida. Ese era el llamado. The big picture, como dicen, ¿verdad? La gran imagen, la foto completa era eso.
Y Moisés empieza pidiendo otra cosa. ¿A usted no le parece curioso que Dios lo ha llamado a algo, pero que él llegue y diga, o sea, ¿qué pretendía? Pues, ¿qué estaba detrás de Moisés? Desde niño, cuando leía esta historia, siempre pensé, Dios te dijo, cabezón, saca al pueblo. ¿Y por qué vos llegás y le decís, deja ir a mi pueblo, vamos a ir a celebrar una pachangona en nuestra religión, al desierto, y volvemos? ¿Por qué? ¿Por qué Moisés lo plantea así? Tiene una respuesta, fíjese. Tiene una respuesta, y estudiando esta prédica me respondí una duda que tenía desde niño. Pero antes de respondérsela a usted también, veamos la secuencia de lo que empieza a ocurrir. Cuando Moisés sale, está la séptima plaga, y después de la séptima, ¿cuál viene? La octava. Seguro. Después de la séptima no puede venir la novena, ni la quinta, porque esa ya pasó. Y la octava plaga era la plaga de las langostas, en donde éstas se comieron todos los sembradíos, todo lo que había quedado en Egipto se lo comieron. Pero donde vivían los israelitas no tocaron. ¿Usted nunca ha visto una plaga de langostas? No. Tal vez la mejor forma de imaginarse como lo es en la Biblia. Nunca ha visto un panal de abejas o de avispas. Fíjese que cuando era niño, una vez estábamos en la colonia con unos amigos y estaba yo ahí y mi amigo, que ahora es pastor, por cierto, encontró un panal y entonces empezó con una escoba. Y nosotros estábamos jugando béis. De niño jugábamos béis. Y entonces él y todos fuimos a ver. Y empezó cuando salen las avispas, ustedes, y empezamos a correr todos. Yo no sé el final de la historia, sé que a uno de ellos los picaron. Yo era de riesgos calculados. Algo así era la plaga de las langostas. Algo así, estas langostas tenían dientes feroces y devoraban todo, porque Dios les había dicho eso. Luego viene la plaga de la oscuridad. ¿Sabe qué hicieron los bandidos israelitas? Como ellos sí tenían luz, fueron a ver cómo es que verdaderamente estaba Egipto. Y por eso, cuando Dios les dice, pídanles a aquellos que les den una indemnización, que les den de sus, por eso los egipcios supieron qué darles, porque los israelitas llegaron con un checklist a pedir, porque sí miraban. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Y luego, en la lectura que estamos llevando de la Biblia de esta semana, se instituye la Pascua. La Pascua. La Pascua es la fiesta del Señor, donde se rememora la liberación de Egipto. Por favor, quiero que me capte esto, porque esto es importante. Dios les está pidiendo a los esclavos que que celebren la liberación antes de que suceda, no después. ¿Usted cuándo celebra su aniversario? Después que se casa, ¿o no? ¿Verdad? Los cumpleaños de los hijos uno los celebra después de que nacen. Uno celebra las cosas después, pero Dios le está pidiendo a estos que tengan una fiesta para celebrar lo que todavía no ha ocurrido y que ellos no logran ver, no lo ven, porque están tan martirizados con la esclavitud. Les dice, me van a celebrar una Pascua. La palabra Pascua, lamentablemente, si usted pone en Google Pascua, en imágenes le va a salir un conejito y un montón de huevos. No tienen nada que ver con la Biblia. Nada, absolutamente nada que ver. Hemos paganizado eso. Pero la palabra hebrea es Pesaj, y Pesaj quiere decir saltar, porque la promesa de Dios es, viene una plaga más,
en donde yo voy a encontrarme con los primogénitos, con la esperanza de Egipto, y voy a matarlos, voy a matarle la esperanza a Egipto. Así que ustedes agarren un cordero, lo atan 3 días, nuevamente. Usted puede encontrar eso en la Biblia, está en el capítulo 12 de Éxodo. El cordero tenía que estar atado a un palo durante 3 días. El tercer día, antes de la noche, lo sacrifican, agarran de la sangre del cordero y lo ponen en los dinteles de las puertas, de tal manera que cuando pase el ángel de la muerte, se salte, se brinque esa casa. Esa era la fiesta de la Pascua. Entonces les ordenó atar el cabrito por 3 días. También les ordenó, van a comer pan sin levadura esa noche. ¿Y por qué? ¿Qué significa la levadura? La levadura significa la limpieza del alma de las personas. Es la limpieza del corazón. Por eso nosotros, cuando celebramos el cuerpo de Cristo, lo hacemos con pan sin levadura. Porque un poquito de levadura, leuda toda la masa. Es decir, en la Biblia es un símbolo de pecado. En panadería la levadura es necesaria porque le da sabor y lo vuelve rico. ¿Verdad? ¿No estás, Kevin? ¿Verdad que sí, Kevin? La levadura es tu amiga. Pero en la Biblia es una tipología del pecado. Y lo que Dios le está diciendo es: antes de que ustedes sean limpios. ¿Por qué? Porque los israelitas, muchos de ellos se habían paganizado. Antes de que ustedes salgan de Egipto, yo los voy a limpiar. No solo les dice eso, van a comer hierbas amargas esa noche. Ustedes son esclavos y las hierbas amargas las van a comer para recordar la esclavitud. Pero ellos la estaban viviendo, no es que ya no la hayan vivido. Nosotros recordamos la muerte del Señor después de que ocurrió, y la recordamos. Pues en mi caso, a mí sí me impacta mucho cuando leo los evangelios y veo cómo es la muerte del Señor. Me saca más de alguna lágrima, me impacta lo que Él tuvo que haber pasado. Pero esto es después. Ellos no lo habían vivido, ellos no han vivido la libertad, y les están pidiendo que coman hierbas amargas para recordar el flagelo de la esclavitud antes de ser libres. A lo que quiero llegar, mis queridos hermanos, es a la esclavitud. Los israelitas vivían una esclavitud muy devastadora. Y la esclavitud tiende a sacar la esperanza, la vida, la opción de un futuro. Es más, años después, ellos en el desierto, cuando encuentran problemas, dicen: ojalá pudiéramos volver a Egipto. Allá nosotros mirábamos las ollas llenas de carne y nos poníamos a la par y por lo menos las olíamos. No las comían, las olían. Pero aquí solo tenemos este maná. Estaban bravos. En Egipto olíamos la carne. Y esos 40 años en el desierto, ellos manifiestan muchas veces su mentalidad de esclavos. Continuamente están manifestando que son esclavos. El esclavo es víctima. El esclavo lo ve todo negativo. El esclavo no tiene esperanza. El esclavo tiene que aceptar su realidad de levantarse, ir al trabajo, regresar, dormir y empezar otro día, y el domingo iglesia. El esclavo no tiene sueños. El esclavo no tiene ilusiones. El esclavo no puede pensar que su realidad va a cambiar. No lo puede ver. Está metido, está inmiscuido en una realidad difícil de enfrentar. A veces nos acostumbramos a una realidad que es menos de la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Sí, vamos a la iglesia, creemos que Dios está con nosotros, pero tenemos un faraón al cual le permitimos esclavizarlos. No estoy hablando solamente de un vicio, no estoy hablando solamente de una deuda, estoy hablando de que todos en el fondo del alma
muchas veces nos permitimos ser esclavos de la ira, del temor, de la depresión, de la tristeza, de, qué sé yo, muchas otras cosas, de la mala salud, de una mala relación en casa, de un hijo, de deudas, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que marcan nuestra vida y que nos han esclavizado. Pero iglesia, es tiempo de despertar, es tiempo de no aceptar esclavitud en ninguna de las áreas de nuestra vida. Es tiempo de vivir una vida distinta, es tiempo de hacer y despertar. Es tiempo de escuchar la voz del Señor. El Mesías, que traducido al griego es Cristo, quiere decir ungido para quebrantar el yugo. Mashiach, ungido para quebrantar el yugo. Y esa es el papel de Cristo Jesús. Pero muchas veces nos metemos tanto en la vida que solo vemos todos los días una rutina y nos apartamos de soñar con la visión o del propósito para el cual Dios nos llamó, para el cual Dios nos escogió. Es mucho más de lo que estás viviendo. Yo quiero que tú le digas a tu vecino con toda la convicción: Dios tiene un propósito mucho más allá de lo que estás viviendo. Pero díselo con toda la convicción: es mucho más grande de lo que has podido conectar. Hay un hombre a quien yo bendigo y respeto muchísimo, el doctor John Haggai. Aquí está el presidente de Haggai. Él tiene una su frase que me gusta. Y la frase que él dice es: tenga un sueño tan grande que esté condenado a fracasar a menos que Dios esté involucrado. A veces nuestros sueños solo son cortarnos las uñas, sí, ir al pedicure. Y está bien, no hay nada malo de eso, en hacerse pedicure. Por favor, no quiero que usted piense que yo quiero que venga con garras. Está bien, córtese las uñas, vaya al pedicure, vaya al salón. Es perfecto. A veces pensamos que lo que Dios nos ha llamado a hacer es muy pequeño, y eso tiene que ver con la esclavitud. Jesús dijo en el capítulo 8 de Juan, verso 31. Jesús le dijo a la gente que creyó en Él. ¿Cuántos han creído en Jesús? Mensaje directo: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Es decir, que cuando nosotros nos mantenemos fieles a las enseñanzas de Cristo Jesús, las que están en la Biblia, de Génesis 1 a Apocalipsis 22, cuando nos mantenemos en la firmeza de las enseñanzas, aunque a veces no lo veamos, aunque a veces no lo sintamos, cuando entendamos cuál es el papel del hombre, cuál es el papel de la mujer, cuál es el papel de los hijos, como lo dice la Biblia, cuál es el papel del trabajador, cuál es el papel del empleador, cuál es nuestro papel con nuestro prójimo, etcétera, etcétera. Y cuando tengamos esa dinámica de ser fieles a sus enseñanzas, cuando cuestionemos la realidad de nuestra vida si no va de acuerdo al plan de Dios, cuando empecemos a cuestionar esas cosas que nos afectan, que nos marcan y que nos hacen estar complicados, y nos mantengamos fieles al plan que Dios dijo, porque Dios dio una palabra con respecto de tu vida. Ya Dios la dio, en la cruz del Calvario se dio. Jesucristo dijo: consumado es decir, ya he hecho todo lo que tengo que hacer para que estés bien. Consumado es. Claro, hay problemas, y mire, hermano, yo no le vengo a predicar una super fe de ignorar lo que está pasando, y no, yo entiendo que tenemos situaciones difíciles, pero lo que estoy diciendo es que no nos esclavicemos por ellas, que no las aceptemos como una esclavitud, sino que lo cuestionemos. Esa es la enseñanza de los israelitas.
volviendo a Moisés, lo que Dios estaba haciendo con los israelitas era dos cosas con este tema de decirles, vamos 3 días al desierto. Esto fue lo que yo entendí. Número 1, necesitan convertirse en personas orientadas al logro, no al ogro. No estoy hablando de Shrek. Logro, de lograr. Es decir, necesitamos ser más sagaces y tener el entendimiento de que hay que lograr, hay que trabajar, hay que multiplicar, hay que servir. Por eso el último sábado de enero, si usted quiere ser servidor, ser voluntario, tenemos nuestra primera reunión de voluntarios aquí en la iglesia. Pero cuando Dios le está diciendo a usted, a los israelitas, ustedes pueden, Él está interrumpiendo su desesperanza. Él les está diciendo, no tienen por qué ser esclavos, no tienen por qué ser esclavos de Faraón. Hay algo que Dios está haciendo en tu favor para que no seas esclavo de algo más. No hay nada en esta tierra que deba ser tu Dios, excepto el eterno, el santísimo Jehová de los ejércitos. Él es el único que puede ser tu Dios. No hay una voz a la que le tengas que hacer caso, ni a la de la duda, ni a la de la incredulidad, ni a la de la deuda, ni a la de la muerte, ni la enfermedad, ni la ira, ni la contienda, ni la desesperanza, ni el desánimo. Y especialmente a esa voz que te lleva a sentir lástima por ti mismo y a decir, pobrecito yo. Quizás no lo decimos, pero algunas veces lo pensamos. Es que yo sí he pasado cosas difíciles. Es que yo sí puedo estar en depresión porque yo tuve una niñez difícil. A veces nos aceptamos ese papel de víctimas que nos hace tanto daño, y la voz de Dios está aquí para decirte, hey, no seas víctima de nadie, no permitas que ser víctima de alguien, porque ese que te está victimando es tu Dios. A veces el dinero nos victimiza porque no está nuestro Dios y estamos ahí viendo qué hacemos. Y no estoy diciendo que no hay que ver qué se hace, por supuesto. Pero estoy hablando de la motivación del corazón y de cómo lo manejamos. Cuando llegamos a creer, no puedo. Y es lo que Dios está haciendo con los israelitas. Con las plagas, con la Pascua, con las hierbas amargas. Les está diciendo, algo va a pasar. Yo estoy con ustedes. Estoy en el proceso de liberarte. Querido hermano y querida hermana, Dios está contigo, está en el proceso, hoy mismo, hoy en día, está en el proceso de llevar tu vida a otro lugar donde no has estado nunca. ¿Quieres ir? Vaya, entrale con ganas pues. Entrale con ganas. Dios está por sacar tu vida de tu Egipto personal. Lo está anunciando, lo está hablando, te lo está diciendo. Ha enviado a su Hijo Jesucristo. Ya están dadas todas las condiciones para que tú puedas ser libre y puedas salir de tu Egipto personal, cualquiera que ésta sea. Las condiciones están. Pero hay que salir. Hay que caminar. Hay que esforzarse. Decía. Y la otra cosa, veí de 2 cosas, es que Dios les está poniendo metas visibles de 3 puntos, de 3 pasos, y eso me sorprendió. El número 3 en la Biblia me sorprendió. Jesús estuvo muerto 3 noches, o 3 días, perdón, y 3 noches, sí, ¿verdad? 3 días y 3 noches. A veces no salen las cuentas, pero es porque no lo sabemos hacer bien. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
son proyecciones de un solo Dios. No hay tres dioses, es uno solo, que tiene una función en nuestra vida. Jesús tuvo 12 discípulos, pero con 3 Él intimó a una manera distinta. Y entonces fui a buscar este número 3, y entendí que pedagógicamente hablando, el 1, 2, 3 es lo más fácil para manejar. Los objetivos, las metas cortas que nosotros tengamos, mi consejo para usted es: hágalas en 3, para 3 días, para 3 pasos, para 3. Porque Él les dijo: váyanse un camino de 3 días a hacer una fiesta. Haz planes pequeños que puedas cumplir en 3 pasos. La visión es enorme. Lo que Dios te ha llamado a hacer es enorme. Date la oportunidad de lograrlo. Es el centro del mensaje. Date la oportunidad de soñar. Date la oportunidad de hacer algo al respecto. Date la oportunidad de creerle a Dios y tener una visión que le crea a Dios. Date la oportunidad. Ya me abrí el saco porque me dio calor, aunque usted también piense que estoy tamaleando mucho. Ya no lo puedo esconder. Date la oportunidad. Date la oportunidad. Y empieza a hacer planes simples de 3 pasos en 3 días. Si quieres perder peso, 3 cosas. Si quieres perder peso, 3 cosas bien simples. Cierra la boca. No, mentira. Durante 3 días. No, son bromas. Queremos darle continuidad a esto y lo haremos la otra semana. Pero lo que yo tengo en mi corazón es, me impactó el número 3, me impactó eso. Pero lo que tengo es un entendimiento de que Dios nos quiere libertar aquí primeramente. Tengo un entendimiento de que hay gente aquí que necesita volver a creerle a Dios y volver a creer en ellos mismos. Tengo el entendimiento de que hay gente que decidió ignorar sus sueños, que decidió ignorar su llamado por situaciones que le marcaron en el pasado, y Dios te está llamando y Dios te está desafiando. Hay gente que se siente como que le falló a Dios y entonces ya no se quiere dar una oportunidad ni a ellos mismos. Aquí, esta mañana, tengo la impresión de que hay gente que se permitió tener un faraón en lugar de Dios, y por eso ya no se dan una oportunidad a ellos mismos, mucho menos se lo van a dar a otras personas. La esclavitud pasa aquí. Es el peor lugar para tenerla. Aquí sucede. La esclavitud es esa voz que dice: ¿para qué? Si nunca te escuchan, nunca te hacen. No digas nada. La esclavitud es esa voz del temor, es esa voz de la duda, es esa voz de que lo que tú eres o haces no es importante, que no eres suficientemente bueno o que no puedes, y te va a dar todas las razones. No sé, porque la Biblia no lo dice, si algún israelita se quedó en Egipto. No sé. No lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios no hubiera obligado al que no se quisiera ir con Él. El punto es: ¿seguirás a Dios tú? Porque si vas a seguir a Dios, entonces tienes que convertirte en una persona orientada al logro y empezar a dar pasos. Si nuestra imagen de las metas, nuestra percepción de las metas es, como le decía yo, ¿verdad? Te pasaste los tamales, a vos, así me tengo que poner a pie. Tengo que cortar los tamales, el arroz o lo que sea que haya que cortar, ¿verdad? Como le decía al principio. Entonces las metas
Son una lata usted, ¿verdad? Porque viene a corregir mi falta de carácter. Y no estoy diciendo que no haya que disciplinarnos para lograrla, seguramente sí. Pero lo que te estoy tratando de comunicar, y ojalá haya tenido éxito, es que los objetivos a corto plazo que Dios te pide que hagas son una forma de manifestarte que cree en ti, que tú lo puedes hacer, que no te va a dejar, que va a estar contigo, y que hay que ponerse chanín, manos a la obra. Sí, que hay que hacer algo, que hay que proponer, que hay que pelearnos con aquellas cosas que hemos aceptado en la vida, que no vienen de Dios, sino que vienen de Faraón.